Ok, hola a todos. Bueno, voy a comenzar. Les comparto mi pantalla. Entonces, en la clase pasada se dio continuación al tema 3, que es el planteamiento variacional del método de elementos finitos. Ya habíamos visto en clases anteriores el problema elástico y el método de Rayleigh-Ritz, y lo que se hizo fue una introducción a la formulación en desplazamientos. Entonces, quizás recordar un poco el problema elástico. Recordar el problema elástico, se tenían un sólido o un cuerpo general sometido a diferentes cargas, cargas volumétricas como las, bueno, no se muestran aquí, pero son algunas como la fuerza de gravedad, la inercia debido al efecto de giro, fuerzas electromagnéticas y en general fuerzas de campo. Teníamos también la fuerza superficial T y las cargas puntuales P. Y las incógnitas son los desplazamientos, las tensiones y las deformaciones. Existían dos enfoques, el diferencial y el variacional. Se derivaron entonces las ecuaciones principales que planteaban este problema elástico. Una de ellas era la relación entre las deformaciones y los desplazamientos, dada como epsilon es igual a L por U. Enseguida la relación entre tensiones y deformación. Esta es la ecuación constitutiva del material, entonces es la dada por sigma igual a D por epsilon, donde D es la matriz de elasticidad y además se tenía la ecuación inversa que era epsilon igual a S por sigma, donde S era la matriz de flexibilidad. Bueno, otra ecuación era la ecuación de equilibrio estático en el cuerpo, entonces equilibrio interno, que veíamos que no era una ecuación, sino eran tres ecuaciones que representaban la divergencia del tensor de esfuerzos más las fuerzas volumétricas era igual a cero. También la ecuación de equilibrio en el contorno, descomponiendo las componentes de las tracciones en la dirección normal y tangencial, o la dirección X y Y, se podría hallar la expresión que era el vector sigma proyectado en este tensor, en esta dirección normal, sigma.n, era igual a el vector de tracciones T aplicadas. Y a partir de ahí, pues se derivaba el planteamiento diferencial a nivel global, a nivel local, y veíamos que existían diferentes enfoques, especialmente se utilizó el variacional y el principio de mínima energía potencial para resolver este problema. Entonces se tenía una energía de deformación, que era la energía elástica, y el trabajo de las fuerzas exteriores. En un sistema conservativo, pues estos son iguales. La idea entonces era encontrar el campo solución U que minimiza ese funcional pi de P. ¿Ok? Y después lo que se hizo entonces es hacer los reemplazos correspondientes. Primero la relación de deformación y desplazamientos, epsilon igual a L por U. Enseguida entonces la relación entre el campo U con la aproximación nodal, que es U es igual a las N por U. Pero antes de eso se vio entonces que esas U podrían ser funciones continuas y este era el llamado método de Rayleigh-Ritz. Y en esa aproximación nodal pues había que tener ciertas condiciones y es primero que se discretiza el dominio en elementos pequeños, muy simples, ¿sí? Y que se supone una aproximación a la solución U en cada subdominio. Entonces en este caso la figura muestra aproximaciones lineales. Ven cómo cambia de forma lineal dependiendo de los valores ubicados en los vértices de esos triángulos que son los nodos. Y después se evaluaba esta potencial aproximada, por eso ven el circunflexo,
¿sí? Y la idea era minimizar ese potencial, llamémoslo un error energético quizás, para obtener el valor de la solución. Entonces se obtenía un sistema de n ecuaciones algebraicas con n incógnitas en UDI. No estoy muy seguro de hasta dónde llegamos la clase anterior, pero creo que fue algo por aquí, o me parece que incluso un poco más adelante. ¿Algunos recuerdan en qué punto llegamos? ¿Fue esta o la siguiente? Profe, sí quedamos en formulación de desplazamiento, pero usted alcanzó a explicar, sí. Esta parte sí, creo que habíamos visto. Es que con el Sí, otro sí, sí, grupo, porque ya tengo anotado eso. ujú, con el otro grupo no alcancé. Listo, entonces sí, eh, estábamos acá, donde estas funciones de forma, o sea, el campo de desplazamientos, U, tanto en X como en Y, estamos hablando de un problema bidimensional, depende de las funciones de forma, que son el X y el Y, y de los valores nodales. ¿Sí? Y se había derivado entonces el concepto, aquí por ejemplo, U de XY depende únicamente del N1 por el U de 1 más el N2 por el U de 2 más el N3 por U de 3. Y de la misma manera con V, ¿no? N1 por V1 es lo que cambia. Pero si se expresa entonces en sistema o en forma matricial, entonces se obtenía algo como N1, 0, N2, 0, N3, 0, ¿sí? Y aquí pues al contrario, que multiplicaba entonces a los valores nodales de 1, V1, U2, V2, U3, V3. ¿Listo? Bien, entonces se tenía esta matriz de las funciones de forma. Bueno, la idea ahora era incluir esta formulación entonces en la energía potencial total. ¿Okay? En este caso, pues lo mismo, se realiza la discretización de volumen como la suma de todos los volúmenes, desde el elemento 1 hasta el número total de elementos de cada volumen elemental. Se establece entonces que hay continuidad C0, es decir, continuidad en los desplazamientos. Como hay continuidad de los desplazamientos, pues eso implica que el potencial se puede expresar como la suma de los potenciales, desde el E igual a 1 hasta el número total de elementos. Y obtenemos esta ecuación. Entonces, recuerden que esta era la energía potencial elástica y esta es el trabajo de las fuerzas exteriores. Y se llega a algo como esta suerte de ecuación que está acá. Es un medio de LUT. Bueno, ustedes la pueden ver. ¿Sí? Haciendo la aproximación nodal, entonces se obtenían las matrices de rigidez y las fuerzas equivalentes en los nodos. Entonces tenemos una fuerza equivalente debido a una deformación inicial, una fuerza equivalente debido a una tensión inicial, una fuerza equivalente debido a los esfuerzos volumétricos, o a esas fuerzas volumétricas, perdón, y una fuerza equivalente debido a las tracciones. Y entonces este potencial era expresado como la sumatoria de del potencial elástico del elemento menos el trabajo de las fuerzas exteriores. Este es el potencial global, ¿sí? Entonces aquí se incluyen las fuerzas volumétricas y las fuerzas de tracción y esto ya involucran los que están aplicados a los nodos directamente, ¿sí? Y de aquí entonces se derivaba
ecuación para toda la malla. ¿Ok? Entonces esta es para toda la malla. Y aparecía el concepto de vector y matriz expandida. Entonces un ejemplo es en 2 dimensiones y un elemento de 3 nodos. Entonces se tienen U1, V1, U2, V2, U3, V3 sería el del elemento, ¿no? Que son 3 nodos. Pero como la malla es más de un elemento, entonces habrá V4, U4, V4, U5, V5. Esto ya, digamos, en notación global. Lo mismo con las fuerzas, habrán unas fuerzas equivalentes y esto será la matriz expandida, la matriz expandida de las fuerzas equivalentes. Entonces, allí donde está el valor del elemento, yo voy a colocarlo en el nodo que corresponde, ¿sí? Como el valor dado por la fuerza, y en los demás pues son 0. Y observen aquí que es de grado 6, aquí es de grado n, donde n es el grado de libertad de la malla. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Bien, importante de acá es ver entonces, haciendo esta diferenciación con respecto a los vectores y encontrando el mínimo, entonces es donde se obtiene la matriz K, U y es igual a F, el sistema, perdón. Esta es la matriz de rigidez global, estos son los vectores de desplazamiento global y el vector de fuerzas equivalentes globales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se ensambla esta matriz de rigidez global? Se parten de las matrices elementales de rigidez, ¿sí? Y se suman, simplemente término a término, como sumar una matriz. Entonces, aquí hay un ejemplo de estas matrices. La matriz azul es una matriz que tiene 2 grados de libertad en cada nodo, ¿sí? Entonces, presenta en general 6 grados de libertad ese elemento. Y como 6 grados de libertad el elemento, pues entonces la matriz de rigidez es una matriz 6 por 6. ¿Sí? Que está aquí. Esta sería la matriz de rigidez para el elemento 1. Para el elemento 2, entonces este elemento tiene 4 grados de libertad. Digamos que sea un elemento barra. En el sistema local tendrá un solo grado de libertad porque se puede, digamos, enlongar o acortar, ¿sí? Cada nodo, perdón, tendría 2 grados de libertad en el sistema local, pero tendría un solo grado de libertad, tendría 2 grados de libertad visto en 2 dimensiones. En la clase de hoy veremos precisamente un ejemplo con estos elementos tipo barra. Entonces, en general es una matriz de 4 por 4. ¿Listo? Después aparecerán entonces los elementos 3 y los elementos 4, que son matrices de 8 por 8. Grados de libertad de 8 por 8. Bueno, está claro cada uno de los grados de libertad y las dimensiones de la matriz de rigidez elemental de cada uno de estos elementos. Bien, veamos entonces cuántos grados de libertad tiene esta malla, el sistema como tal. Bueno, ¿quién dice que tiene 8? Que es de 8 por 8. La matriz de rigidez de la malla. Sería la matriz mayor, ¿no? Pero no necesariamente la mayor es la del sistema. Bien. Debemos entonces contar cuántos grados de libertad tiene la malla. Como son 7 puntos, cada uno se permite el movimiento
el desplazamiento tanto en X como en Y. Entonces, al final, vemos que hay 14 grados de libertad y la matriz de rigidez global de este sistema es una matriz de 14 por 14. ¿Sí? Entonces va a ser mucho más grande que cualquiera de estas. Y entonces van a estar asociados a esta matriz de 14 por 14 los 14 grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son esos 14 grados de libertad? El desplazamiento en X de 1, el desplazamiento en Y de 1, el desplazamiento en X de 2, el desplazamiento en Y de 2. ¿Sí? Continúo en 3, en 4, en 5, en 6. Y finalizando entonces con el desplazamiento en X de este elemento 7 y el desplazamiento en Y del elemento 7. Bien, a cada uno de estos le corresponde un nodo global. Entonces el elemento 1 está asociado a los primeros 3 nodos, 1, 2 y 3. El elemento 2 únicamente al 1 y al 4. El elemento 3 al 2, al 3, al 5 y al 6. Entonces la idea es ubicar estos componentes de esta matriz allí donde correspondan en la matriz global. ¿Sí? Entonces es construir estas matrices globales elementales. Entonces vean que aquí todas están en 0, todos estos son vacíos y en estos que son unos puntos que corresponden al 1, al 2 y al 3 están llenos. Esta que está aquí en amarillo, entonces los que corresponden al 1 y al 4. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo, 1, 2, 3 y 4. Entonces la primera fila, ¿sí? Con la cuarta columna. Y la idea es entonces sumarlas. Entonces esta X con esta cruz amarilla, ir sumándolas para ensamblar la matriz de 14 por 14. Bien, ¿sí quedó claro el procedimiento? Y pues se realiza lo mismo con el 3, con este elemento 3 y con el elemento 4. Entonces pues al final se obtiene una matriz un poco más completa, pero van a ver que hay algunos cuadros que no hay ningunos, ¿sí? En donde es 0. ¿Qué representa eso? Pues que no existe relación, por ejemplo, el elemento 4 no está relacionado con el nodo 1, ¿sí? Entonces pues no va a existir ningún coeficiente en estos, o no va a estar relacionado el nodo 1 con el nodo 7. Bien. Entonces esto pues nos lleva a determinar una matriz con ciertas propiedades. Primero es simétrica, ¿sí? Y es una matriz en banda. Entonces, simétrica, en banda y semidefinida positiva. Bueno, ¿qué es semidefinida positiva? Esto, digamos, tiene implicaciones a la hora de resolver este sistema de ecuaciones lineales por algún método numérico. Entonces, una matriz definida positiva es aquella que al hacer esta operación, creo que es así, A traspuesta por A por K, es mayor a 0. Donde A es cualquier vector. ¿Sí? Y una matriz, esto es definida positiva. Y una matriz semidefinida positiva es que esto es mayor o igual a 0. Bueno, esto tiene unas implicaciones matemáticas para la resolución de este sistema, ¿sí? Pero, digamos, no me voy a adentrar mucho en cuáles son esas implicaciones. Bien, entonces se tenía el potencial y se hacía la derivada con respecto a los U's. Se obtiene entonces el sistema global de la matriz de rigidez global por el vector de desplazamientos globales es igual a el vector de fuerzas globales. Este es un sistema algebraico en ecuaciones con n incógnitas y
Pues aquí hay que tener en cuenta sobre todo las restricciones en desplazamiento, es decir, las condiciones de contorno esenciales. Por ejemplo, en algunas partes se dará el U. Entonces yo fijo que el nodo 1, ese desplazamiento horizontal sea 0. Entonces eso me elimina una de las ecuaciones o incluso una fila de ese sistema. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, una forma de expresar precisamente estas restricciones que son los grados de libertad libres. Entonces, por ejemplo, en esta malla, no, voy a dibujar de nuevo. Ok, tengo esta estructura. Bueno, aquí también un soporte este. Y aquí aplicada una fuerza. Entonces tengo esta estructura. Habrán unas ecuaciones, particularmente las representadas en amarillo, que son esta de acá. Bueno, no se ve muy bien. Este de acá y esta de acá, que son las condiciones de contorno esenciales. Es decir, las condiciones sobre los desplazamientos. Bien, entonces estas son condiciones o grados de libertad restringidos. Bien, entonces aquí vemos que estos están restringidos. Por ejemplo, yo restringo el movimiento en X de este nodo 1 mediante esta condición de contorno esencial o mediante este apoyo. También estoy restringiendo la condición en el movimiento en Y. Entonces, eso son 2 grados de libertad que debo considerar dentro de ese sistema. Entonces, la idea es que es posible separar el sistema de n ecuaciones algebraicas con n incógnitas en grados de libertad restringidos y grados de libertad libres, que es lo que se hace aquí. Entonces hay una interacción entre precisamente la matriz de rigidez y los grados de libertad. Y la idea es obtener los desplazamientos de grados de libertad libres. Los restringidos no son muy necesarios porque ya los conozco. O sea, si yo quiero obtener el desplazamiento en 1, basta con mirar la condición de contorno y decir que es 0. Mis incógnitas reales del problema, entonces son menos que las incógnitas de desplazamiento global. Son estas que están acá. ¿Sí? E incluso esta componente aquí es la incógnita. Bien, entonces mediante esta ecuación obtengo aquí los grados de libertad libres, ¿sí? Y los grados de libertad restringidos. Perdón, mediante los grados de libertad libres se obtienen entonces los desplazamientos. Acá obtengo los desplazamientos. Y las reacciones, ¿sí? Utilizando, pues, digamos, esta separación entre los grados de libertad libres y los restringidos. Ok, entonces tengo los desplazamientos nodales. Ahora, ¿qué se hace a partir de ahí? Se obtiene el campo. ¿Cómo? Realizando esta multiplicación de las funciones de forma por las incógnitas nodales. ¿Listo? Y a partir de ahí se obtienen las deformaciones, que son las derivadas de las funciones de forma. Entonces recuerden que esta B es L, que es esta matriz de derivadas que habíamos visto, y N es la matriz de funciones de forma, por las incógnitas globales. Y a partir de las deformaciones, pues se aplica la ley de Hooke y se obtienen las tensiones. ¿Ok? Entonces las tensiones precisamente son menos precisas que los desplazamientos porque hay una derivación. Entonces eso reduce la precisión del problema.
¿ok? Y esto dice, matrices y vectores son funciones de punto, porque dependen de los puntos nodales. Ok, estas son algunas ideas sobre precisión del cálculo de tensiones. Lo veremos más adelante en el último tema, que es el tema 5 y 6, que es sobre el error en métodos de elementos finitos y la solución aproximada del método de elementos finitos. Y es que los elementos lineales, la precisión en las tensiones se encuentra en el centroide. Y en los elementos de orden elevado, pues existen puntos óptimos cercanos a los de integración numérica. Bueno, por ahora no quiero adentrar mucho en qué son estos los puntos óptimos de integración numérica. Lo veremos seguramente en clases posteriores. Y la obtención de tensiones en otros puntos se hace mediante extrapolación, que eso ya lo conocen ustedes, es utilizar las funciones de forma. Por algunos requisitos de convergencia es el error, entonces tiene que tender a cero al aumentar el grado de libertad. Es decir, en esta función potencial que depende de A1, A2 y, por ejemplo, A3. ¿Sí? Si yo agrego un A4, A5, A6, entonces este debería ser más exacto. Es decir, esta derivada me debería dar más cercana a cero. Bueno, entonces la idea es que al aumentar el número de grados de libertad, es decir, al refinar la malla, entonces debe tender el error a cero. ¿Sí? Esto es lo que dice la convergencia. Entonces, esto es considerando que hay interpolación polinómica. ¿Okay? ¿Por qué polinómica? Porque funciones como el seno o coseno que se obtienen derivadas son un poco más complejas. Que las variables phi y el funcional, el pi de phi, tienen derivadas de orden m. Entonces, algunos requisitos generales es que dentro de cada aproximación, dentro de cada elemento, la aproximación de phi debe contener un polinomio de grado completo m. Más adelante en el tema 4 veremos qué es un polinomio de grado completo, de grado m, y que exista continuidad en phi en sus m-1 derivadas. ¿Sí? Entonces, la continuidad C0, por ejemplo, establece que existe continuidad en la derivada m-1, donde m pues es m-1 es 1, perdón, m-1 es igual a 0. Entonces hay continuidad, donde m-1 es 0, entonces no hay continuidad en la primera derivada, pero sí la hay en la función, ¿sí? Ok, y a medida que se refina la malla debe poder representarse un valor constante en cualquier derivada mésima de phi cuando se aplican las condiciones de contorno a propiedades de la malla. Es decir, que si yo derivo, esto debe poder representarse un estado de tensión constante. Ok. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá? Bien, entonces, precisamente para el problema elástico, esta variable, ¿sí? Con derivadas del orden m igual a 1, con derivadas que existen, ¿sí? Pero no quiere decir que sean continuas las derivadas. Entonces, pues ahí está explicada cada una de los requisitos y qué es lo que implica. Bueno, esto ya es más adelante. Quería mostrarles dos libros. Uno que estaba terminando de leer, que se llama El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento. Aquí mientras hago la introducción al problema que se va a tratar. La cuestión, este libro se los recomiendo bastante sobre el cambio climático. Entonces, cómo las emisiones y el efecto invernadero
van a calentar la Tierra bastante. Entonces, primero, esta es la Tierra. La cuestión es que el calentamiento en este momento, 2020, creo que estamos 1.2 grados centígrados. ¿Sí? Se proyecta. La idea es que con los acuerdos de París 2016, este calentamiento llegue a 2 grados centígrados, limitarlo únicamente a 2 grados. Entonces hay varios escenarios. Primero es si dejamos de emitir, entonces creo que se llega como a 1.3 grados centígrados. Es decir, con lo que ya emitimos, y esto es si de un día a otro las emisiones son cero. Sí, de hoy para mañana, pero pues este escenario es bastante irreal, ¿no? Está el otro escenario que es que las emisiones en 2030 es algo así como la mitad de las que están en 2010. Entonces, en ese caso, creo que se cumple que es 2 grados y el escenario otro es los negocios como están antes. Entonces, si la tendencia sigue como la actual, ¿sí? Sin ningún cambio, entonces esto puede llegar a 4 o 5 grados. Sí, y este es el promedio de temperatura, que no es lo que se calienta, porque la Tierra, o sea, generalmente se enfrían más los océanos. Los océanos son más fríos que la Tierra, que la parte continental. Entonces, esto se va a calentar más. Entonces, si es una temperatura promedio de 2 grados, en realidad representa quizás una en el océano y 3 en la Tierra, en promedio, ¿no? Y bueno, es bastante ilustrativo este libro, además que da miedo un poco, ¿sí? Sobre las consecuencias que trae el calentamiento global. De hecho, bueno, por termodinámica ustedes también saben que eh, los humanos en realidad somos unas máquinas térmicas, ¿no? Comemos, eh, nos alimentamos y pues funcionamos generando calor, ¿sí? E intercambiando calor con el ambiente para pues realizar las cosas que hacemos los humanos. Bueno, ahora ese intercambio de calor solo es posible si la temperatura de bulbo húmedo es menor a 36 grados. ¿Sí? Porque si el ambiente está a 37 grados centígrados y una humedad del 100%, entonces aún así yo evapore con el sudor, pues voy a recibir más calor de entrada que el calor de salida. Entonces este es calor de salida, out. Y cuando el calor de entrada es mayor que el calor de salida, ¿sí? Pues no pueden existir ningún proceso y entonces llega la muerte. Es decir, son tierras inhabitables. Entonces por eso se llama el planeta inhóspito. Partes de la Tierra donde no puede existir precisamente el hombre por simplemente termodinámica, ¿no? De hecho, digamos, aquí está la gráfica. Obviamente esto depende de la temperatura de bulbo húmedo, de la humedad. Entonces esta sería la línea de muerte. Línea de muerte. Por debajo de esta línea, entonces si tengo una temperatura de 30 grados, estoy vivo. Por aquí, muerto. ¿Sí? Entonces ya hay partes en el planeta que están llegando a los 55 grados. Entonces es esto por acá. Sí, como la Meca. Y que tienen alrededor del 4%, el 40 o digamos el 30 de humedad. Entonces ya son inhabitables, ¿sí? Para cualquier ser humano que viva ahí. Entonces esto va a suceder no solo ¿en qué?
Actualmente sucede en algunas partes y la tendencia es si se sigue como se están siguiendo las cosas, entonces probablemente se incremente, probablemente no, se va a incrementar el número de partes donde no se pueda, eh, donde no, la vida no es sustentable. ¿Listo? Entonces este es un libro un poco triste, ¿sí? Pero pues es la realidad y digamos, se los recomiendo para los curiosos. Y el otro también muy bueno es este Comer para no morir, de Michael Greger. Habla sobre la dieta y la salud. Y entonces, particularmente, el autor del libro del planeta inhóspito da tres soluciones para el calentamiento. La primera es política. Sí, entonces generar impuestos sobre el CO2 emitido. Bueno, la tercera es dieta y la segunda, bueno, no lo recuerdo, lo olvidé. Bueno, entonces en la tercera, sobre la dieta, también quería hablarles un poco y es eh, la dieta energéticamente más eficiente es una dieta baja en carnes y y en productos lácteos o derivados animales. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, en un terreno, este es un terreno de 12 por 12, ¿sí? Eh, y este es una persona. Entonces, estos son plantas. ¿Ok? Entonces, hay una vaca acá. Sí, y la vaca requiere de comer bueno, este alimento para engordar, para que después eh, lo coma el humano. ¿Sí? Ahora, esta es una eficiencia muy baja, ¿no? Si este humano se puede comer directamente esto, pues se requeriría un doceavo. Entonces, una fracción de esta, bueno, creo que esto no es un doceavo, tal vez sea algo así. Una fracción muchísimo menor, ¿sí? De, eh, de la fracción que si eh, comiese al animal que se come las plantas. Entonces, bueno, este libro precisamente habla de todas esas cosas. Y no solo eso, sino que también hemos estado adaptados precisamente para comer no tantos animales, sino más plantas. Entonces, bueno, esa era como la pequeña publicidad que les traía. Digamos, este lo acabo de terminar, hoy lo terminé de leer y me pareció excelente, se los recomiendo. Si alguien lo puede conseguir, pues por ahí está en internet. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, ¿hay preguntas respecto, bueno, a esto también o al método de elementos finitos? Si no hay preguntas, voy a dar 5 minutos, regresamos y la idea es hacer un ejercicio que va a aterrizar mejor todas estas ecuaciones y todo este procedimiento. Listo, profe.
Bueno, entonces continuemos. ¿Ok? Este es el problema a resolver y se tiene la estructura que se encuentra presentada en esta imagen. La idea es entonces encontrar mediante el método de elementos finitos los desplazamientos nodales y los esfuerzos en cada barra. Entonces, para eso voy a presentar primero la formulación del elemento finito en una barra. Bueno, entonces, esta es un elemento tipo barra, ¿ok? Ya lo hemos visto en varios ejemplos, en varias ocasiones. Ah, bien, el ejercicio. Sí, lo voy a traer. Voy a dejarlo acá mientras sigo explicando. Vale, bueno, entonces, esta es una barra, ¿sí? ¿Qué grados de libertad tiene? Entonces, tendrá 2 grados de libertad si hablamos de una barra que está en una sola dimensión, ¿ok? Una barra unidimensional. Entonces, estos podrán moverse a lo largo de esta dirección. Este va a ser el nodo I, puede ser el 1, el 2, este es el nodo J. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Son UI y J. Perdón, UI y UJ. UJ. ¿Ok? Y la idea es establecer entonces la matriz de rigidez y el sistema asociado. Puede tener unas fuerzas FI y una fuerza FJ. ¿Ok? Y entonces la matriz de rigidez va a ser una matriz de 2 por 2. Sí, ya sabemos eso. Es una matriz de 2 por 2, esa matriz de rigidez elemental. Bueno, ahora planteemos la ecuación de energías. Bien, para este sistema. Entonces, la ecuación es la energía potencial elástica menos el trabajo de las fuerzas exteriores. ¿Sí? Entonces, esto es la energía de un medio de la integral, ¿sí?, del volumen. Entonces, aquí el dB de B transpuesto por D por B. Pero quiero quizás comenzar con algo más sencillo, y es que esto es de las deformaciones, perdón, las tensiones por las deformaciones. Si consideramos entonces una barra, el volumen, no tiene mucho sentido hacer esta integral porque el área es constante. Entonces, el área se puede sacar de acá y queda la integral en el dx, perdón, esto sería entre el dx, entre el 0 y la longitud L, ¿sí?, de el sigma por T. Aquí ya saqué el 1/2. ¿Y qué fuerzas externas hay? Entonces está la fuerza FI y está la fuerza FJ. Entonces, si recuerdan, es la integral, o se tenían 3 expresiones, ¿no? Si se tenían fuerzas, voy a mostrarlo por acá. Estas que estaban aquí. Me la voy a traer.
Bueno, entonces aparecen aquí unas fuerzas, una energía debido a las fuerzas exteriores, son todas estas que están en negativo. ¿Ok? Estas serían las de deformación inicial, las de tensión inicial. Estas son de las fuerzas volumétricas y estas serían las tracciones, que en este caso, bueno, en el caso unidimensional, fuerzas volumétricas serían las que se apliquen directamente a toda la línea, ¿no? Entonces no hay fuerzas volumétricas. Por lo tanto, solo hay estas tracciones que están aplicadas al contorno. Entonces, integral del n transpuesto por estas t por el dx, ¿cierto? Menos u t. Que es lo mismo que el FJ por el desplazamiento UJ y el FI por el desplazamiento UI. Ya sea más sencillo expresarlo de esta manera. Son fuerzas puntuales, perdón. Aquí no son fuerzas de superficie, sino son puntuales. Bien, entonces sería FI, llamémoslo como el U por P. Ok. Y esto se puede expresar aplicando la ley de Hooke. Entonces sigma es igual a E por el epsilon. Entonces tengo aquí como es traspuesto, pues tengo E transpuesto por el E por el epsilon. Integral de 0 a L, 1/2 del área. Entonces este es el K del elemento de X. ¿Listo? Bueno, entonces esto es igual. Si se halla el epsilon es la derivada de U con respecto a X. Bueno, voy a dejar esto aquí y voy a seguir con este epsilon como se halla. Entonces, recordar que las funciones de forma o el campo U se expresaba como la matriz de funciones de forma n por el vector de incógnitas U. ¿Sí? Entonces existían dos funciones de forma. Esta es la N1 asociada al nodo 1 y esta es la N2 si se trabajan con elementos lineales, ¿no? Entonces N1 es 1 menos X sobre L, donde L es la longitud. Y N2 es X sobre L. ¿Listo? Ahora la derivada, perdón, el epsilon es L por U. Es L por U. Como es una dimensión, pues es una derivada únicamente en función de X. Entonces sería epsilon es L por U y U es N por U. Entonces es L por N por U. ¿Okay? Y esto es lo que se llama B. Entonces esa B está representada primero N, en este caso sería 1 menos X sobre L y X sobre L. ¿Sí? Y U sería U de 1, U de 2. Al hacer esta multiplicación, pues obtengo el valor. Y al hacer la multiplicación por la matriz L, que simplemente es la derivada con respecto a X, entonces obtengo que B es menos 1 sobre L y 1 sobre L. Bueno, ¿hasta aquí me siguen? B es L por N y L, recuerden que está la relación entre
los desplazamientos, que era una matriz de derivadas. Pero en este caso, digamos, la única componente que hay es la derivada con respecto a x de esta u, ¿sí? Entonces, por eso se debe hacer la derivada con respecto a estas funciones de forma, ¿sí? Bueno, ahora se sigue con ¿Podría repetir de dónde salen las funciones de forma? las funciones de forma. Salen de la aproximación nodal. Entonces, la idea es que se tienen dos nodos y las condiciones que deben cumplir estas funciones de forma es que son 0, perdón, 1 en el nodo, 1 en el nodo y 0 en los demás nodos del elemento. Entonces, por ejemplo, esto era lo que se observaba de alguna manera. Bueno. Esto es, por ejemplo, las funciones de forma en dos dimensiones, ¿sí? Que se representan de esta manera, ¿no? Más o menos como un plano. Una dimensión, entonces, se pueden representar como líneas, teniendo en cuenta estas condiciones, que es 1 en el nodo y 0 en los demás. Entonces, van a existir tantas funciones de forma como nodos tenga el elemento. Aquí tiene dos nodos, pues van a existir dos funciones de forma, ¿sí? Si es un elemento con 4 nodos, pues van a existir 4 funciones de forma. Es lineal, además, porque se necesitan 2 puntos, ¿sí? Para definir una línea. Entonces, el primer punto es el asociado a la función de forma, que es 1, y los otros son 0. Si fuese un elemento cuadrático, como el de la tarea, creo que había una tarea que les había dejado, es determinar las funciones de forma de un elemento cuadrático. Entonces era 1 en este punto y 0 en los demás. Ok, era algo como este por el estilo. Esta sería la función de forma asociada a este nodo. La función de forma asociada a este nodo, pues 1 y 0 en los demás. Y la función de forma asociada a este nodo es 1 y 0 en estos. ¿Sí? Entonces, estas son las funciones de forma. Ahora, ¿cómo las supe o cómo las di? Bueno, es simplemente aplicar estas condiciones. Entonces, esta es la función de forma n1, es 1 y 0 en los demás, y la de n2 es 1 y 0 en los demás. ¿Ok? Entonces, si se reemplaza, por ejemplo, el valor de x, esta es una barra que mide longitud L. Si se reemplaza el valor de x, tengo x en 0, entonces n1 es 1 menos x sobre L. Entonces, 1 menos 0 sobre L da 1, ¿sí? Y n2 es x sobre L. Si x es 0, pues esto es 0, y si x es L, esto queda L sobre L, es 1. Y así se obtienen las funciones de forma. Listo, profe. Gracias. Okay. Bueno, con estas funciones de forma, para un elemento barra unidimensional, entonces se realizan las derivadas. Las derivadas, entonces esta es la derivada, esta que aparece aquí es la derivada de esta primera función de forma, entonces derivada de una constante 0, y aquí queda menos 1 sobre L. Y aquí pues queda 1 sobre L. ¿Listo? Estas son la matriz B. Bueno, ahora esta matriz B debo
perdón, aquí me equivoqué, esta es B. O sea, esta energía potencial, es un medio de A por B transpuesto por E por B por el U. Obviamente los U's, que ya van a ser las incógnitas nodales, hay que diferenciar entre U, que es el campo, a veces lo expreso como U de X, y U, que son las incógnitas nodales. Entonces todo esto es la matriz de rigidez, la K del elemento. Entonces esa K del elemento, ¿cómo se halla? Integral de, perdón, todo esto sin el 1 medio. ¿Sí? Integral, aquí también multiplicado por el área, de 0 a L de B transpuesto por E, que es el módulo de Young. Aquí solo se tiene un escalar, no un número, no, perdón, una matriz, porque estamos también en unidimensional, entonces se puede sacar. Por B transpuesto por B. Entonces B transpuesto sería aquí menos 1 sobre L y aquí 1 sobre L, ¿cierto? Que se multiplica con 1 sobre, menos 1 sobre L y 1 sobre L. De X. Ok, quiero verificar algo. B transpuesto por B. Listo, sí, estoy bien. Bueno, esto aquí es igual, entonces esta es una matriz de 2 por 1. Esta es una matriz de 1 por 2. Entonces voy a obtener aquí una de 2 por 2, ¿no? Entonces esto queda EA por integral de 0 a L de esta matriz. Que es, sería 1 sobre L cuadrado. ¿Sí? Este por este, luego este por este queda menos 1 sobre L cuadrado. Aquí queda menos este por este negativo, menos 1 sobre L cuadrado. Y este por este queda 1 sobre L cuadrado. ¿Sí? Por dx. Bueno, ahora realizando la integral de esto, simplemente es realizar las integrales a cada uno de los que están adentro. Entonces, por ejemplo, la integral de 1 sobre L cuadrado de X entre 0 y L, ¿esto qué es? Esto es una constante, el 1 sobre L cuadrado sale de aquí, integral de dx es X, entre 0 y L es L, ¿sí? Entonces queda 1 sobre L cuadrado por la integral de 0 a L de X, que es L, y esto da 1 sobre L. Entonces esa matriz de rigidez elemental la podemos expresar como E por A sobre L, que multiplica a 1 menos 1, 1, perdón, menos 1, 1. ¿Sí? Y de esta manera se halla entonces la rigidez de una barra, la matriz de rigidez de una barra. Entonces el problema asociado es que esta matriz K por E está asociado con unas fuerzas U. Entonces U de 1 y U de 2, perdón, con unos desplazamientos U y con unas fuerzas F1 y F2. ¿Okay?
Bueno, y esta es la derivación de la matriz elemental para un elemento tipo barra. Entonces existen elementos tipo viga, también hay una formulación, elementos tipo shell, también hay otra formulación. Y la idea es, con este método, a veces también denominado de sistemas discretos, es tomar cada elemento y luego ensamblarlo en una matriz de rigidez global. Por ejemplo, pensemos en este problema. Yo tengo una pared con estas condiciones. ¿Sí? Entonces son dos barras y aquí se aplica una fuerza en este punto. Digamos que es una fuerza acá. Ok, y la idea sería entonces resolver por elementos finitos. Entonces se podría aplicar lo visto únicamente en esta parte. Podríamos aplicar lo que se había visto. Entonces, conocer las matrices de rigidez elementales, expandir esas matrices de rigidez, sumarlas para obtener la matriz de rigidez global. Entonces, esta tiene un E. Si se supone del mismo material, pues estas tendrán un E. Esta tendrá un área que es 2A y una longitud L. Esta tendrá un E, un área A y una longitud L. ¿Sí? Y entonces la matriz para el elemento, si se discretiza este problema en dos elementos, entonces este es el elemento 1 y aquí estaría el elemento 2. Y las condiciones de contorno, pues es claro, voy a señalar también los nodos en azul, entonces el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Las condiciones de contorno entonces son claramente que U de 1 es igual a 0, que también es igual a U de 3. Estas serían las condiciones de contorno. Bueno, la idea es resolver por elementos finitos este problema. Eso implica conocer los desplazamientos, las tensiones y demás. Bueno, se realiza entonces la matriz de rigidez elemental para 1. Entonces, matriz, elemento 1. Es esta de acá. El E por el área es 2A. E por 2A sobre la longitud, que es L, por 1 menos 1 menos 1 y 1. Bien. Ahora, la matriz elemental, la matriz de rigidez elemental 2. Matriz. Dos. Entonces, de la misma forma, ¿no? El E por A sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1. ¿Okay? Ahora se realizan las matrices aumentadas. Entonces, matriz aumentada. Bueno, ¿cómo se realiza la matriz aumentada? Teniendo en cuenta cuáles son los grados de libertad de la malla. Entonces, en podemos ver que se encuentra asociado al elemento 1 y 2. Es decir, si yo tengo el sistema KU, ok, entonces, donde U es U1, U2 y U3, para el elemento 1, esto va a ser 1, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y para el elemento 2, pues entonces va a ser
0, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Y también va a estar multiplicada 1, U2 y U3. Y entonces la idea es sumar esto, sumar estas dos matrices y se obtiene la matriz de rigidez global. Entonces, esto es 1, que es este de acá. Voy a escribirlo en otro color. Este es 1, menos 1, 0, menos 1, 1, es la asociada al elemento 1. Ahora la asociada al elemento 2, pues aquí más 0, no voy a escribir más 0, sino más 0, 0, 0, aquí más 1, aquí menos 1, aquí 0, aquí menos 1 y aquí más 1. ¿Sí? Entonces estoy sumando ambas matrices y obtengo como solución entonces la matriz 1, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1. Bien, y esta es la matriz de rigidez global. ¿Ok? Ah, pero el área es distinta, sí, tienes razón. Entonces, bueno, esto es aquí sacando el EA sobre L. ¿Listo? Entonces, el área del primero sería 2 veces. Entonces, es como si tuviese 2 menos 2 menos 2, 2. Sí, 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 sí. Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En estas equivocaciones. Entonces, 2 menos 2, 2, 2. Bien, muchas gracias. Aquí 2 menos 2, 2, 2. A sobre L. A sobre L. Vale, entonces ahora sí, la matriz quedaría, la matriz de rigidez global quedaría 2 menos 2, 2, 3, menos 1, 0, menos 1 y 1. Bueno, entonces hay que verificar primero que sea simétrica. Ok, aquí hay un problema, no está dando simétrica. Menos 2. Ya, menos 2. Me equivoqué al copiarla. Bien, entonces, menos 2, 0 y 0, menos 1 y menos 1. Vale, entonces es simétrica. Ok. Sí, y se obtiene entonces la matriz de rigidez global. Esta es la K. Entonces aquí ya pueden observar cómo es el proceso de ensamblaje de esta matriz de rigidez global. Entonces se parten de las matrices elementales, ¿sí? Después las matrices aumentadas y realizar directamente después la suma. A veces lo que yo suelo hacer es simplemente colocar esta matriz de rigidez global e ir sumando cada matriz, digamos, de forma independiente. ¿Sí? Pero pues es más sencillo o digamos es más claro si se hace en cada uno de los pasos. Entonces esta es la matriz de rigidez global que multiplica al U1, U2 y U3. Y esto es igual entonces al F1, F2 y F3. Bueno, pero también se tienen los grados de libertad que son restringidos y los no restringidos. Ups. Y se pueden ver, este es un ejemplo como un poco más complejo de unas barras pero en 2 dimensiones. Enseguida vamos a ver cómo es la formulación para elementos barra en un sistema bidimensional. Entonces lo que hicieron aquí fue simplemente encontrar esas matrices de rigidez y observen que es simétrica y que es en banda.
Aquí casi no se alcanza a ver precisamente porque es una matriz muy pequeña, pero si se tuviese más elementos, pues se observaría que habrían bandas que están llenas, que son estas que están aquí, y otras que están vacías, ¿sí? Que son los ceros que van a estar. Entonces esas son las propiedades. Este es la matriz, por ejemplo, de este sistema. ¿Sí? Bien, U1, U2, U3. Y se pueden expresar como los grados de libertad restringidos y los libres. Entonces, en este problema, el único grado de libertad libre es el 2. Los demás, este que está acá, los demás son 0. Entonces, U2 es el único grado libre. Y se puede expresar de la siguiente forma. Yo lo que hago o lo que se hace es separar los grados de libertad libres y generar una ecuación. Entonces esto es como una separación de ecuaciones, ¿no? En libres y en restringidos. Entonces voy a separar los libres de los restringidos. Para la ecuación de los libres tomo entonces la columna 2. La columna 2. Que relaciona menos 2. No, perdón. A ver. Son 3 ecuaciones. Se tomaría la segunda ecuación, la fila 2. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que 2, 1 más 3, U2 menos U3 es igual a F2. Bueno, esto es 0 porque ya lo es conocido. Esto también es 0. Y tengo entonces que U2 es F2 sobre 3. Bueno, obviamente hay que tener en cuenta que esto está E por A sobre L. ¿Sí? Entonces, esto es en realidad, todo esto está multiplicado por EA sobre L. 3L sobre A por E. Y esta es los U2. Bueno, ahora con estas dos ecuaciones se obtienen las valores de F, que son las restricciones o las reacciones. Los valores de la fuerza en las reacciones. Entonces, eso es lo que dice esa ecuación. Divida este sistema en los grados libres, que son los de azul, y los grados restringidos, los de rojo. Entonces, en los de rojo, la primera ecuación quedaría 2 por 1 menos 2 por U2 más 0 por U3 que multiplica a E por A por L. E por A sobre L, perdón, es igual a F1. Bueno, U2 ya lo conozco de esta primera ecuación, entonces puedo dar F1 en términos de F2. ¿Sí? Bueno, no lo voy a escribir para no alargarme más. Pero esa es la mecánica del asunto. Bueno, ¿hay preguntas hasta acá sobre este mini ejercicio? Sí, bueno, si no hay preguntas, entonces voy a continuar haciendo la formulación del elemento barra para 2 dimensiones. Entonces, creo que necesito traerme de nuevo esto. Ups.
Ok, entonces en 2 dimensiones, esta es una barra, ¿sí? Las barras pues solo pueden alargarse o estirarse, pero visto desde su sistema local. Entonces tienen 2 sistemas de referencia, un sistema global y un sistema local. Entonces en el local llamado XY minúscula y el global con X mayúscula, Y mayúscula. Bien. Esta barra se va a desplazar. Se va a desplazar y además se va a estirar. Entonces, algo por este estilo. Voy a dibujarla de otro color. Ya. Bien. Ok. Entonces, en el sistema local, esto tiene un grado de libertad, porque se asume que estas rotaciones, precisamente por ser un elemento barra y no un elemento viga, son muy pequeñas. Entonces, digamos que sí, es posible que esto gire, pero que es muy pequeño respecto a la longitud. Y lo que se tiene aquí es que este punto tuvo un desplazamiento U y un desplazamiento V, dado en las coordenadas globales. Entonces estas son globales. Y un desplazamiento U aquí, U', ¿sí? Entonces aquí es minúscula y aquí también con prima. Y un desplazamiento V', que lo consideraremos pequeño, precisamente porque es unidimensional. Entonces, digamos que aquí esto lo exageré como para poder dibujar estos vectores, pero este U prácticamente es la misma barra aquí sobre esto, ¿sí? Entonces, esto es el ángulo teta, este ángulo que está acá, este ángulo es teta. Bien, esto es 90 grados. Y esto es muy pequeño, entonces se puede asumir que este U' sería la proyección de esto en este, entonces una proyección como a 90 grados, ¿no? Entonces, esto acá. Sería esta proyección más este vector proyectado hacia esto. Entonces, es U' es U de I coseno de teta. Este es el nodo I. Y el de allá arriba pues sería el nodo J. UI coseno de teta más B seno de teta, que es esta pequeña porción. Entonces, si este es teta, este también es teta, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es seno de teta. Entonces, lo sumo. Y lo mismo para el B B'. Entonces, este B' es menos U de I seno de teta más el B coseno de teta.
¿Por qué? Porque este, si ustedes ven que con respecto a este eje que está aquí, este va bajando y este va subiendo respecto a este sistema de coordenadas X, Y local. Entonces esta es una transformación precisamente entre sistemas locales y globales. Y esta transformación entonces se hace de la siguiente manera. Tengo U', B' es entonces coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por las coordenadas globales, V. Entonces esta es una matriz de rotación, o llamémosla mejor una matriz de transformación de sistemas, una T virgulilla. Esta matriz es especial porque es ortogonal, o sea, si yo hago la transpuesta, si yo hago esto, T virgulilla transpuesta, ¿sí? Y la multiplico por T, esto me da la matriz identidad. ¿Mm? Entonces, si quieren comprobarlo, pueden hacer la transpuesta. Entonces daría coseno menos seno, seno, coseno. Y realizar la multiplicación de estas matrices. Entonces queda coseno cuadrado más seno cuadrado, supongo. Y aquí seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Y estas demás, pues 0. Entonces pueden comprobar que es una matriz ortogonal. Esta matriz de transformación. Bien. Y entonces, ahora la idea es aplicar esto. Ya tenemos los dos nodos de los sistemas locales expresados en los globales. ¿Otra Y una la idea, pregunta? ¿sí? Que la matriz sea ortogonal implica algo para, o sea, físicamente, ¿se puede dar alguna interpretación a eso? Digamos, al problema que estamos resolviendo. Sí. Bueno, las matrices de rotación, esta es una matriz de rotación de transformación, que sea ortogonal. Físicamente. Bueno, sí, digamos una interpretación física es, por ejemplo, yo tengo el sistema de coordenadas, ¿sí? Y tengo este vector. Lo que se hace con una matriz, ¿sí? Si ustedes pudieron observar el video también que les recomendé de Tree Blue One Brown, una matriz es una transformación lineal que hace girar el espacio y alargarlo o acortarlo. Entonces, por ejemplo, una matriz, esta es una proyección, ¿sí? A un nuevo sistema de coordenadas. Entonces, lo que quiere decir es que si yo hago primero esta rotación, ¿sí? Que sería la matriz T, ¿ok? La transpuesta sería lo contrario, que yo hiciera la rotación al del sentido contrario. ¿Sí? Esta sería la transpuesta. Entonces lo que quisiera decir, quizás esto es, o la interpretación física que yo le veo es que el hecho de que sea una matriz ortogonal quiere decir que primero estoy girando, ¿sí? Y si me devuelvo, es lo mismo como si yo primero, o sea, como si la inversa fuera la misma ¿qué? La transpuesta. Es eso, es que la inversa es la misma transpuesta. ¿Sí? Entonces, para invertir lo que hice, lo único que debo hacer es devolverme en el sentido contrario. Esa sería la interpretación, digamos, física de este concepto matemático. ¿Sí? De hecho, los valores propios de esta matriz ortogonal también son bastante sencillos de sacar. Ok. Pero bueno, digamos que todo esto está
alguna vez les mostré. Dos videos muy buenos. 3 blue, 1 brown. Es un canal sobre matemáticas, sobre las esenciales del álgebra lineal. También hay esenciales de cálculo y ecuaciones diferenciales. Entonces está como más explicada toda la interpretación geométrica de una matriz. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿qué es la inversa de una matriz? ¿Qué es el determinante? La multiplicación de matrices. Si les puedo mostrar algo rápidamente. Sí, entonces, digamos, una matriz, bueno, aquí es una transformación lineal que tiene como entrada un vector y como salida otro vector. Entonces lo que hacen es representar el sistema cartesiano. Entonces este sería el vector 1,1, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos puntos, digamos, representaría, en esa grilla, representaría la transformación, el vector inicial, ¿sí? Y la matriz se puede ver como una transformación. Entonces, esta es una operación que hace esa matriz. Entonces, hace una operación de estirar mi plano cartesiano y de girarlo. ¿Ok? Bueno, y ahí hay como expresiones para qué es cada una de esas matrices, qué son los vectores propios y los valores propios. También es muy interesante de ver esa interpretación geométrica. Pero bien, de vuelta un poco a este problema. ¿Hay más comentarios sobre esta forma? Bueno, entonces tenemos que este U' es igual a T virgulilla por el U, y entonces se hace la matriz expandida. La matriz expandida es la matriz utilizando precisamente estos dos puntos, U de I, y aquí el U de J y B de J. Entonces la idea es realizar esta matriz y queda que U de I y B de I prima, U de J prima, B de J prima. Entonces es igual a coseno de T. Coseno lo voy a llamar L y seno M. Entonces L, M menos M, L es 0, 0, 0, 0. Y aquí estarían las U, I en el sistema global, VI, UJ, VJ. ¿Sí? LM, aquí 0, 0, 0, 0. Y LM menos M por L. Bien, y esta es la matriz de transformación, llamémoslo global. Entonces esto es U' es igual a esta matriz que va a ser representada de esta manera. 0 por el U global. Entonces, ojo que este es en el sistema local y este es en el sistema global. Y ahora lo que se hace es, ya conociendo esta relación, lo que se debe hacer es simplemente reemplazar en la matriz de rigidez K. ¿Sí? Entonces, K' puede ser, bueno, K' por U' es igual a F', ¿cierto? Entonces, K', perdón, se tiene también que U' es T
por U. Entonces esto es K' por U', que es T virgulilla por U es igual a F'. Y F' no lo realizamos aquí, pero el procedimiento es exactamente lo mismo, es considerar una fuerza, ¿sí? Y el resultado es igual. Entonces F' es igual al T virgulilla por F, donde este F son en el sistema global. Entonces esto queda K' T virgulilla U igual a T virgulilla por F, ¿cierto? Ahora, si hago la premultiplicación por T virgulilla menos 1, ¿sí? Aquí también premultiplico por T virgulilla menos 1, entonces esto queda como T virgulilla menos 1 por K por T virgulilla por U. Esto pues es igual a la identidad, entonces queda F. Y vean aquí entonces ya hice la transformación del sistema local al sistema global. F está. Y a esto, esta es la matriz de rigidez. Este sería K'. Este sería la matriz de rigidez K global. Entonces esta K sería la T virgulilla menos 1, que como es ortogonal, entonces es la transpuesta por la K' por la T virgulilla. Ok. Y esto es la matriz de rigidez global para un elemento de barra en 2 dimensiones, considerando precisamente los desplazamientos en X y en Y posibles. Ok, entonces es realizar esta multiplicación de estas matrices. Bueno, esto ya alguien lo hizo, se los voy a mostrar aquí. Bien, entonces esta era la matriz de transformación LM, ¿sí? Vean que se suman, ok, se reemplaza aquí, este es el procedimiento de transpuesta K', y esta ya es la matriz de rigidez para un elemento barra en función de L, que es los cosenos directores y los senos, entonces LM es el seno y aquí esta es entonces esta matriz de rigidez elemental. Bueno, el ejercicio es utilizar esta matriz de rigidez elemental esta que está aquí con este problema que tienen. ¿Sí? Entonces, hallar las matrices de rigidez elementales de estos 1, 2, 3, 4. Son 5 elementos. 5 elementos y al final tienen una matriz de 8 por 8. Bueno. Y como ya el tiempo se acaba, entonces este ejercicio queda de tarea. ¿Sí? De tarea para el próximo miércoles. Entonces, ya saben cómo hacerlo, ¿no? ¿Hay preguntas al respecto? Bueno, si no hay preguntas, la matriz de rigidez, claro. Es esta. Entonces hay que recordar que el ángulo teta
Aquí un ángulo con respecto a una horizontal. Entonces, aquí, por ejemplo, teta es 0, aquí teta sería 90. Sí, tener cuidado. Por ejemplo, este elemento 2, 3 es de especial cuidado. ¿Por qué? Porque teta, ¿cuál es? ¿Este es teta? ¿O es este teta? Sí. Dependerá de cómo se establece entonces los nodos locales dentro del elemento. Bueno, aquí quizás para comentar, las condiciones de contorno son importantes. Aquí U de 1 es igual a 0, que también sucede lo mismo con el V de 1. Este movimiento 4 tiene un movimiento posible en X, pero no en Y. Entonces el V de 4 es igual a 0. Por lo demás, todos ya están predefinidos. Bueno, ¿qué más? El vector de incógnitas globales es una matriz, perdón, un vector de 8, ¿sí? Son 8, entonces estará el U1, el B1, U2, B2, hasta el U4, B4. Y entonces la matriz de rigidez global será una matriz de 8 por 8. Bien, para hacer este problema yo creo que pueden utilizar MATLAB, ¿no? Simplemente para sumar las matrices, para invertir sobre todo esta matriz 8 por 8. Es interesante. Y a partir de ahí, pues entonces dividir el problema entre los grados que son restringidos y los grados de libertad libres y obtener los valores de las incógnitas de grados de libertad libres. Bueno, entonces, como listo. Entonces, en esta clase se terminó el tema número 3 del programa, que es el planteamiento variacional del método de elementos finitos. Entonces, particularmente se vio el campo de desplazamientos, la obtención también de la ecuación, digamos, elemental de elementos finitos KU igual a F, en donde se divide ese U entonces en grados de libertad restringidos y grados de libertad libre, y a partir de ahí se desacoplaba el sistema. Se pueden obtener entonces con los U's el campo total de desplazamientos, con ese campo hallar las deformaciones y con las deformaciones aplicando la ley de Hooke conocer las tensiones. Listo. Aparte de eso, pues se vieron los criterios de convergencia. Debe existir continuidad C0 para los desplazamientos. Además, implicar que se pueden representar tensiones constantes dentro de un elemento. Bien, y pues se hizo la demostración de la matriz de rigidez para una barra, para un elemento de barra tanto en una dimensión como en dos dimensiones, y se planteó también un ejercicio para tarea. La tarea entonces para el próximo miércoles, ¿sí? El libro es la página es la página 29 del libro de Qian. El libro que está aquí, bueno, Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench. ¿Sí? Entonces este es un problema del libro de Qian. Bueno, por hoy entonces voy a dejar hasta ahí. Sí, no sé si tengan dudas o comentarios.
Las notas ya están subidas. Si tienen algún problema con las notas, entonces